Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz semana. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Saluda a las personas que tenga cerca, si puede darle la bienvenida. Qué alegría verles, que nos acompañes y que podamos seguir siendo edificados en Cristo. Aprovecho para saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Bendiciones para todos. Me gustaría comenzar recordando una anécdota acerca de uno de mis predicadores favoritos, pero que nos remontamos al año de 1857. Imagínense, 1857. Y estamos hablando de un predicador que fue conocido como el príncipe de los predicadores. Estoy hablando de Charles Spurgeon, quien fue programado para predicar en el Palacio de Cristal en Londres. Y iba a predicar para una audiencia de más de 20,000 personas. Imagínate ese número, 20,000 personas, pero sobre todo que era en aquella época, cuando no se contaba con el sonido o todo ese sistema que normalmente hoy se cuenta. Se dice que Spurgeon fue 2 días antes como para probar la acústica, hacer unas pruebas, pero no lo hizo como normalmente hoy en día se hace. Hoy normalmente las personas dicen probando sonido 1, 2, probando sonido, sino que las palabras de Spurgeon fueron retumbantes realmente. Y lo que dijo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron sus palabras, con eso estaba probando la acústica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, se dice que había un trabajador que estaba laborando aquella mañana. Cuando escuchó esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que, cuenta la historia, que fue conmovido. No solamente fue conmovido, sino que aquel obrero comenzó a llorar, comenzó a arrepentirse de sus pecados, tuvo convicción del Señor, dejó sus herramientas ese día y volvió a su casa tan contento por lo que había recibido de parte del Señor. Por aquellas palabras. No estoy hablando del poder que tenga el predicador, ya que somos solo hombres. Estoy hablando del poder de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo operando a través de su mensaje. Hoy oro para que también esas palabras retumben en nuestro corazón, nuestro ser, y podamos tener cada día más claridad acerca de quién es el Cordero de Dios. Para ello quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29. Hemos estado leyendo el capítulo 1 de Juan. Hasta ahí vamos. Y dice así: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, quien venía a él. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título El Cordero de Dios. Amén. ¿Cómo se llama entonces el mensaje? El Cordero de Dios. Hemos venido hablando del Evangelio de Juan. Comenzamos desde el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya existía el Verbo es eterno, y el Verbo estaba con Dios, una comunión íntima, y el Verbo era Dios, unificado. En él estaba la vida, y la luz resplandecía ante todos los hombres, dice Juan 1. Luego más adelante el versículo 14 dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo predicamos la semana pasada. Y vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hablábamos de la encarnación del Verbo, el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. Y hablábamos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero aquí entramos, en la medida que vamos avanzando, en el versículo 29. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos hablado también que Juan nunca hizo ninguna señal, nunca hizo ningún milagro. Todo lo que vino fue anunciar la venida del Rey. Y dice que no hubo otro profeta más grande ni hombre nacido de mujer más grande que Juan. Pero que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. ¿Por qué Juan es el más grande de todos los profetas? Porque presentó nada más y nada menos, fue el precursor que presentó al Verbo de Dios encarnado. Lo que los otros profetas trataban de hablar, de lo que hablaban, lo que mencionaban, que eran como rayos de luz, Juan lo presentó en su esplendor diciendo, este es el Cordero de Dios. Pero algo que podemos ver en este pasaje acerca de Juan fue que Juan le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Él dijo, no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Entonces, ¿quién eres tú? Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Enderezcan las sendas. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién eres tú? Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Yo solo soy un mensajero, en otras palabras. Yo solamente soy un mensajero del gran Rey. Y entonces Juan presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy quiero compartirte acerca de 3 cualidades del Cordero que nos motiva a adorarlo. 3 cualidades del Cordero que nos motivan a adorarlo. Lo primero, ¿qué pensaría un judío donde comúnmente cada día traían corderos
al templo para ser sacrificado. Y que aquel día escucharon de Juan, el profeta Juan, que dijo: ¡hey, atentos! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo me imagino esta escena, pero no me la imagino como muchas veces lo vemos en las películas, porque tal vez lo que nos viene a la escena es la película, pero en las películas todo se escucha muy masterizado o muy novelístico, donde todo es aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo me imagino a Juan hablando así, porque lo que vemos acerca de la personalidad de Juan era su fuerza. Me imagino a Juan diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Casi que laman el polvo y póstrense delante del Rey. El mensaje de Juan era bastante exhortativo y su personalidad bastante peculiar. La primera pregunta es: ¿qué tendrían en mente los judíos cuando vieron a Juan y cuando escucharon ese mensaje de que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo creo que lo primero fue que se tuvieron que remontar a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 1. Es más, todo el Evangelio de Juan presenta la Pascua. Es como que la fiesta central en el Evangelio de Juan, la fiesta pascual. Porque Jesús comienza su ministerio purificando el templo antes de la Pascua, y Jesús termina en la cena con sus apóstoles celebrando la Pascua, pero ahora presentando el pan y el vino como sustituto a la Pascua. Por eso nosotros los cristianos no celebramos la Pascua como tal, sino que celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien dice: pero ya va, ¿cómo celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Jesús dijo: cada vez que ustedes partan el pan y compartan la copa, están anunciando mi muerte hasta el día que yo regrese. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor, la mesa del Señor, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Y es más, cada domingo es un día de celebración. En la cena del Señor celebramos su muerte, y cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Nosotros no celebramos la resurrección de Cristo una vez al año. Es más, cada domingo nos reunimos el primer día de la semana. Y nos reunimos el primer día de la semana precisamente por cuanto fue el día que Cristo resucitó. Esa es la razón. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo que la iglesia a lo largo de la historia lo ha hecho así. Lo vemos en el libro de los Hechos, en las epístolas de los apóstoles, y lo vemos en la historia de la iglesia. Ahora, si nos remontamos a Éxodo 12, ya habían ocurrido las plagas. Ya habían ocurrido 9 de las 10 plagas. El agua se había convertido en sangre, la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, las plagas de las úlceras, las plagas de las langostas, la plaga del granizo, el juicio de las tinieblas, cada una de las plagas de juicio. Pero faltaba uno: la muerte de los primogénitos. Estamos en Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será el principio de los meses. Allí comenzó un calendario para el pueblo judío. Será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes,
tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. ¿Y qué característica tenía que tener este cordero? Dice, será sin defecto. Macho de 1 año. Tenía que tener una madurez, no podía ser uno recién nacido. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, es decir, la van a colocar sobre un lebrillo y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué? Porque aquella noche, dice el Señor, aquella noche van a comer la carne asada en fuego, los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, calzados sus pies, y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, porque esta es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues, ¿qué iba a pasar? Bueno, aquella noche, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, dice el Señor. En la tierra de Egipto, así de los hombres como de los animales. Y yo ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto, dice yo Jehová. Eso nos habla, hermanos. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos comprendieron la Pascua, donde un cordero tenía que ser sacrificado, tenía que derramarse su sangre, tenían que comerse la carne, y esa sangre tenía que estar puesta sobre las puertas, sobre los postes y los dinteles de aquella casa. Porque aquella vez en Egipto pasaba el ángel destructor, y donde no había la señal de la sangre, iba a morir el primogénito de aquella familia, fuese judío o fuese egipcio. Este cordero iba a ser un cordero sustituto. Cuando vemos un cordero, vemos un animal inocente, indefenso, que como lo dice el profeta Isaías, iba silencioso al matadero, no abrió su boca. ¿Por qué era necesario precisamente que el cordero fuese nuestro sustituto? ¿Por qué tenía que tomar nuestro lugar? ¿Por qué derramó su sangre? Bueno, precisamente para guardarnos y para protegernos. Dios se reservó los primogénitos para él y dio las instrucciones de cómo tenía que celebrarse la Pascua, cómo se tenía que sacrificar el cordero. Dios estaba diciendo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Es decir, por eso el judío estaba familiarizado con el cordero, continuamente llevándolo al templo para ser sacrificado, y que eso iba a ser también para expiación de cada uno de sus pecados. Ellos lo tenían eso en mente. Pero ahora Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada, los que se recuerdan, los que no tienen la oportunidad de verlo por nuestro canal de YouTube, hablábamos acerca de cuál era el gran problema del hombre. Y decíamos, no es el problema en el matrimonio, no es el problema de salud, no es el problema económico. No digo que eso no sean problemas, pero ese no es el gran problema que el Señor vino a solucionar. El gran problema es que estábamos muertos espiritualmente, bajo maldición, porque habíamos quebrantado la ley de Dios, y con un corazón que hacía todo lo contrario, que hace todo lo contrario
a la ley del Señor. Pero algo que debemos también recordar es cuál era también nuestra relación con Dios. ¿Cuál era nuestra relación con Dios? Miren lo que dice Romanos 5:9. Todos atentos. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, ¿seremos salvos de qué? De la ira. Eso es otra cosa que la gente no sabe. La gente no sabe, lo leíamos la semana pasada, cuando citaba en Salmo 7, que Dios está irado contra el impío todos los días. La gente no sabe que después de la muerte muchos se van a enfrentar a la ira de Dios. Y por eso cada vez que se ofrecía un sacrificio, ese sacrificio era para aplacar la ira de Dios. Eso se llama propiciación de pecados. Aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso cuando las personas dicen, bueno, yo creo a Dios, pero yo creo a Dios a mi manera. A mi manera. Realmente no conocen a Dios. No conocen al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no estableció la redención a tu manera. Dios estableció la forma. Dios estableció las condiciones. Dios estableció el santuario. Dios estableció la ofrenda. Dios estableció qué tribu. Dios estableció el sacerdocio. Dios estableció a los levitas. Dios estableció las ceremonias. Porque Dios había dicho exactamente cómo lo iba a llevar a cabo. ¿Cuánto están captando el mensaje? Entonces no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Esto es muy importante. Miren lo que dice Efesios 2:3. Nos dice aún más acerca de cuál era nuestra condición delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3. También aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, cuando seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero mira cómo dice el versículo 3 otra vez. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿A usted alguna vez le habían dicho, usted es un hijo de ira? Cuando lo evangelizaron le dijeron, tú eres un hijo de ira, a menos que te arrepientas. En otras palabras, la ira de Dios está reservada para ti. ¿Y saben qué dice la Escritura? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En la ira de y en manos de un Dios vivo. Por eso es que todos los profetas de la Biblia, cuando tenían un encuentro, decían, o cuando oraban, decían, digno de ser temido. Un Dios que es terriblemente grande. Y algunos se preguntan, ¿y por qué terriblemente grande? Y es por leí siempre en la Biblia las expresiones de los que tuvieron un encuentro cercano con la presencia gloriosa del Señor o con una revelación gloriosa del Señor. Sentían un temor reverente porque sabían que se estaban acercando a un Dios que es santo, santo, santo. Todo lo contrario a nuestra cultura. Un judío no va a comprender la forma tan irreverente como muchos se dirigen a Dios, como muchos se acercan a Dios. Lo considerarían o herejía o blasfemia, porque nos estamos acercando a un Dios inmenso, infinito. Y según este pasaje, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Volvamos a Romanos 5:9, que acabamos de leer. Dice Romanos 5:9,
que siendo ya justificados seremos salvos de la ira. Pero el versículo 10 nos dice cuál era nuestra relación con Dios. Porque si siendo enemigos, ¿tú sabías que tú eras enemigo de Dios? Esa era nuestra condición, enemigos de Dios. A lo mejor alguien decía, no, yo jamás me imaginé que yo era enemigo de Dios, todo lo contrario. Pero bueno, esa era nuestra condición espiritual. Pero por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Dice, ¿por la muerte de quién? De su Hijo. Y mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces yo trato de imaginarme como poniéndome en la sandalia de aquellos judíos. Cuando escucharon esa expresión, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo diría, ¿el Cordero de Dios? Significa que Jesús era ese sacrificio sustituto por cada uno de nosotros, quien tenía que derramar su sangre precisamente para salvarnos y para expiarnos de todos nuestros pecados. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué representa esto para ti? ¿Qué tanto puede influenciar esto en tu vida? Te lo quiero comentar de esta forma. Martín Lutero, quien fue propulsor principal de la Reforma Protestante, recuerda que él había sido ordenado en el catolicismo, pero siempre estuvo cargado de preocupaciones, de dudas, de depresiones constantes. Él comenta que llegó a un punto donde en algún momento llegó a odiar a Dios, porque sabía que aquel que lo podía destruir en el infierno era precisamente Dios. ¿Sabe que muchas veces en las comiquitas nos presentaban a Dios en el cielo gobernando y a Satanás gobernando en el infierno? Como que si Satanás tuviera gobierno del infierno. No, el infierno fue hecho también para Satanás y para todos esos ángeles caídos que también estarán allí eternamente, en el fuego que arde, el fuego eterno que arde, como lo dice Apocalipsis. Es decir, Satanás no tiene control del infierno porque él está destinado para el infierno eternamente. El fuego que arde con azufre, que dice la Escritura. El único que tiene potestad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo, incluso en el infierno, sigue siendo el Señor. Incluso hay un texto que dice, teme al que puede destruir tu alma. Eso está en Mateo 10:28, vamos a leerlo. Y no teman a los que maten el cuerpo, no teman a los que maten el cuerpo. Mas el alma ellos no pueden matar. Teme, te dice el mismo Señor, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe quién es el que va o el que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno? El Señor. A Él es que tenemos que temer. Porque llegará el día cuando los ángeles del Señor separarán el trigo y la cizaña, las ovejas y la cabra. Unos irán a la presencia del Señor y otros irán al lugar de tormento. La gente no sabe quién es Dios. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Pero estas herejías siempre han estado. Eso comenzó en la historia de la iglesia, se conoció como el marcionismo. Hoy estamos hablando del año 300 después de Cristo. Hace
1700 años. Pero hoy en día el marcionismo sigue vigente. ¿De qué forma? Escuchen esto. ¿Sabe qué hacía el marcionismo? Quitaba los versículos que hablara de ira, de infierno y esos pasajes. Y solamente querían presentar a Jesús románticamente, tiernamente, los pasajes bonitos. Y todo lo demás lo quitaban. Marcionismo. Investígalo. Hoy en día está de moda, porque muchos predicadores hoy no predican esos versículos, sino que ellos solamente agarran promesas aisladas, versículos aislados. ¿Para qué? Para que la gente se sienta feliz, motivada, empoderada, y eso hace que las iglesias decrezcan. Hermano, nosotros no estamos aquí para entretener cabras, estamos aquí para pastorear la iglesia, la grey de Cristo. Y mi tarea no es convencer a nadie. No tengo esa, gloria a Dios. El día que comprendí eso me quité un peso en sí. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra. El único que va a convencer de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. El único que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad es el Señor. El que perfecciona la obra es el mismo que la comenzó. Mi tarea es sembrar la semilla. La obra es de Cristo. Parte de la semilla cae junto al camino, viene el diablo y se la roba. Otra parte cae en pedregales. Otro cae entre espinos. Yo oro para que tú seas buena tierra. Que oiga la palabra, que la retenga, que la crean y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Retomando lo de Lutero, Lutero vivía siempre en una continua depresión. Le habían dado muchas pautas de qué tenía que hacer, recomendaciones o rituales que tenía que cumplir. Una de ellas tenía que comprar no sé cuántas indulgencias, hacer un peregrinaje de rodillas, llegar a la cumbre de una gran montaña. Pero cuando llegó, se sintió tan miserable como al principio. Se sentía el más miserable de todos. Nada podía saciar verdaderamente su alma. Todo porque una mala enseñanza, una mala doctrina hace gran estrago. Él no podía tener seguridad en Dios, porque muchas veces había escuchado aquel pensamiento de Tomás de Aquino, que luego fue validado en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, donde dice lo siguiente: si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de la seguridad, del don, de la perseverancia de la salvación hasta el final, a menos que sea por una revelación especial, tal persona sea anatema o maldita. En otras palabras, para ellos el cristiano estaba condenado siempre a dudar y a nunca tener seguridad de salvación en Cristo. Sin embargo, un día se encontraba leyendo las escrituras en su oficina en Wittenberg, Alemania. Y Romanos saltó a la vista. Cada texto de Romanos fue iluminando su entendimiento. Romanos es una joya, porque es donde Pablo nos presenta el Evangelio de Jesucristo. Y en Gálatas, Pablo defiende el Evangelio contra los judaizantes, cosa que todavía hoy está de moda, porque hay un movimiento judaizante que está permeando a las iglesias. Y por eso cada vez hay más iglesias tendiendo a prácticas de judíos, que ya no se sabe si son cristianos o judaizantes.
Y por eso muchos están confundidos. Pero hubo un texto que saltó, Romanos 1:17. ¿Cómo dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia, que podamos ser justificados delante de Dios, se revela por fe y para fe. Mire, a veces nosotros leemos de una forma tan simplista, pero nada está allí puesto por casualidad. Dice por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento el Espíritu Santo en aquella noche hizo que Lutero no dejara de pensar una y otra vez en ese pasaje. El Espíritu Santo obró de él de una manera que no podía contenerse ante tal verdad. Lutero entendió que lo que por muchos años había aprendido estaba completamente equivocado y que la salvación era algo que venía solo por gracia y que no dependía de los hombres poder ganarla o perderla, sino que dependía solo de Dios. Hermanos, a lo largo de la historia, algo que podemos notar es que aquellos hombres que tuvieron batallas personales similares a las de Lutero, en cuanto a la seguridad de la salvación, encontraron respuesta en la palabra de Dios. Como por ejemplo, Martin Lloyd-Jones dijo esto: si tú quieres tener seguridad de salvación, el lugar donde empezar no es en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Luego los sentimientos seguirán. La manera de tener seguridad no es tratar de sentir algo, sino tener esa verdad absoluta. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Yo creo que esto que te voy a decir te va a liberar. En el nombre del Señor. Tú no puedes apostar a tus sentimientos. Porque a veces nuestros sentimientos son como una montaña rusa. Hay momentos en que tú puedes tener una fe grande. ¡Wow! Amén, creo, te voy a servir a Dios. Una semana más tarde, no, ya yo no aguanto más. Esto como que no es para mí. Yo como que no nací para esto. Es como, miren esto. Miren la lucha espiritual que experimenta el cristiano. Que cualquiera pudiera haber dicho, y espero que no se malentienda, pero es como que si fuera una bipolaridad. Si tú dijiste esto, ¿cómo es que ahora dices esto? Si estoy hablando con la misma persona. ¿Cómo es que tú un día dijiste esto y cómo es que ahora dices esto? Pero es que Pablo lo expresa en Romanos 7, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha espiritual. Tú no puedes dejar todo a tus sentimientos. ¿Cuántas veces escuchamos esa expresión errada de escucha la voz de tu corazón y nunca te equivocarás? Cuando el propio Dios a través del profeta Jeremías dijo que el corazón del hombre es engañoso y perverso, que no tiene remedio. Yo no puedo confiar ni en mi propio corazón. Por eso Salomón dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Teme a Dios y apártate del mal. Yo no puedo poner mi confianza en mis propios sentimientos. Yo tengo que poner mi confianza en el Señor. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, le devolvimos a Dios algo. Y espero que puedan comprender lo que quiero decir cuando digo que le devolvimos a Dios algo, porque Dios es soberano y supremo.
siempre lo digo. Cuando el hombre pecó, Adán, dijo Dios en plural, ahora el hombre es como uno de nosotros. En plural, estamos hablando de un Dios trino. Es como uno de nosotros. Ahora tiene discernimiento del bien y del mal. Y ahora el hombre tiene la capacidad de decir bueno y malo. Pero estamos en una sociedad que dice el profeta Isaías que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces cada quien se cree sabio en su propia opinión. Y a esos disque sabios en su propia opinión, son los grandes filósofos. Cuando yo me convertí, yo le doy a Dios, le devuelvo a Dios, Señor, lo que tú llamas bueno es bueno. Lo que tú llamas malo es malo. Punto. Si Dios esto lo llama malo, para mí eso es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Pecado es pecado, hermanos. Hoy, en la psicología moderna, no lo llaman así. Llámalo problema. No lo llamen, los coaches no lo llaman problema. Llámalo circunstancia. Llámalos puntos de mejora. O todo lo reducen, le cambian el nombre para no llamar a las cosas por su nombre, pecado. Predicadores famosos han dicho públicamente, búsquelo en las redes, nosotros no predicamos del pecado, porque entendimos, dicen ellos, que hablar del pecado a la iglesia es ofensivo. Y después la gente no quiere volver. Hermanos, ofensivo. Nosotros hemos estado ofendiendo continuamente a Dios. Eso sí es ofensivo. Eso es ofensivo. Si tú no llamas las cosas por su nombre, ¿cómo se van a arrepentir? Entonces el problema es del ambiente. No es tuyo, no, es el ambiente en el cual creciste. No. Es más, eso ha permeado en la iglesia cristiana, porque hoy todo es maldición generacional. No, eso es una maldición generacional. No, la culpa no es tuya, la culpa es de tus padres. No, la culpa es de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Sabe qué dice la Escritura? Y el profeta Ezequiel. Ya no se dirá más, nunca más, dijo el Señor. No se dirá nunca más, dijo el Señor, que los padres comieron las uvas agrias y que los hijos sufrirán de entera. Ya no se dirá más ese refrán en todo Israel, porque cada uno morirá por sus propios pecados. Cada quien es responsable de su propio pecado delante del Señor. Por eso usted va a ver en la Biblia reyes buenos y reyes malos, reyes buenos y reyes malos. Cada quien era responsable delante de Dios. Yo nací en un hogar donde no eran cristianos. Conocí al Señor por la gracia y misericordia del Señor. Y por eso hoy estoy aquí. Usted tiene la oportunidad de creer, de arrepentirse y de volverse a Jesucristo. ¿Cuántos toman esa palabra? ¡Aleluya! Por supuesto, surge la pregunta, pastor, ¿y entonces qué habla aquel pasaje cuando dice en Éxodo, en los 10 mandamientos, acerca del pecado de idolatría, que pasaría hasta las distintas generaciones? Lo que el Señor está hablando es la influencia tan terrible que tiene la idolatría. Hermano, hay pecados que son tan terribles que son muy transferibles, pero transferibles no por maldición. Es porque, se los voy a poner de esta manera. Imagínense un hogar donde prelaba la droga.
Todos participaban de la droga. Imagínense crecer en ese ambiente. Es más propenso que hayan terminado en actos delictivos. Es más propenso que terminaran sus generaciones con enfermedades, porque eso le iba a traer problemas genéticos. Pero también en pobreza, deserción escolar, porque ese es un tipo de pecado que se enraiza mucho en el ser humano. Así es la idolatría de peligrosa. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a la gente y dice, no, es que a mí me cuesta dejar esto, porque esto lo creyeron mis padres, esto lo creyeron mis abuelos, ¿cómo yo voy a cambiar esto? No, precisamente por eso. Pero tú tienes la oportunidad de creer y de arrepentirte. Cada quien es responsable delante del Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Esto es sumamente importante comprender. Porque si no, siempre la culpa es del otro. Y estamos acostumbrados a echarle la culpa a todo el mundo. Pero un hijo de Dios, por la gracia de Dios, tiene una característica. Él vive todos los días en un continuo arrepentimiento. Para un hijo de Dios, reconocer, arrepentirse y perdonar es algo natural, gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que el Señor está haciendo todos los días en su vida. Si no fuera por el Espíritu, no, porque nuestra naturaleza no es esa. Pero por la gracia del Señor, puedo estar cada día en arrepentimiento delante de Él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, número 1, la primera cualidad del Cordero es que ese Cordero es el Cordero sustituto. En segundo lugar, ¿qué más tendría en mente un judío al escuchar aquella expresión? Vámonos a Génesis 22. Este pasaje es muy común. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Él le respondió, heme aquí, mi hijo. He aquí tenemos el fuego, tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Casi siempre cuando leemos este pasaje creemos que Isaac era un niño. Pero difícilmente era un niño. Solo que cuando la Biblia habla del muchacho, en la cultura hebrea, eres muchacho hasta los 33 años. ¿Cuántos entonces todavía son muchachos? No, ya yo salí de ese lote. Es más, quien llevó la leña fue Isaac. Seguramente tenía ya cierta corporalidad para poder llevar ese peso. Pero el punto importante no es ese. El punto importante es que él dijo, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la palabra profética que vino a Abraham fue versículo 8. Versículo 8, Jehová Jireh dijo, Dios proveerá. Dios se proveerá. Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Seguimos leyendo, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham tenía algo en mente. ¿Qué pensaba Abraham? Dice Hebreos 11, que Abraham, creyendo que Dios era poderoso para darle vida aún después de la muerte, por eso iba a ofrecerlo como sacrificio, por la fe. En otras palabras, Abraham creía, ok, yo lo voy a sacrificar, pero el Dios que me prometió que en Isaac vendría mi descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios es poderoso para que yo lo mate y en devolvérmelo en vida. En otras palabras, Abraham creyó en la resurrección.
Por eso Cristo dijo, Abraham me vio y se gozó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros somos justificados cuando creemos en la resurrección de Cristo. Entonces, en ese momento, versículo 10, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y vinieron las palabras más oportunas, hermosas de todas. Versículo 11. Abraham, se escuchó voces desde el cielo diciendo, heme aquí, Señor. Versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tu hijo. Yo quiero que hagamos un paréntesis. Y digo un paréntesis porque quiero hacer una pausa con lo que vengo hablando. Pero siempre que leo esto, le pido a Dios tanto que me ayude a que el temor de Dios siempre esté en mi vida y en mi corazón. Porque dice que ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. Y normalmente hay cosas con las cuales amamos. El problema no es amar. El problema es cuando amamos desordenadamente. Repito. El problema no es amar. El problema es cuando amamos desordenadamente. Está bien amar a los hijos. Está bien amar a los hijos. Pero no está bien amarlos desordenadamente. Está bien amar el trabajo. Sí, pero no está bien amarlo desordenadamente. Está bien amar a nuestra esposa, por supuesto, pero no amarla desordenadamente. ¿Cuándo amamos desordenadamente? Cuando nos aferramos a ello y lo convertimos en un ídolo. Y siento temor si siento que Dios me lo quiere quitar. ¿Qué tal si Dios te pidiera un hijo? Y Dios te dice, yo me lo voy a llevar. ¿Te vas a molestar con Dios? ¿Te vas a enojar con Dios? Que fue quien te lo dio, dicho sea de paso. A lo mejor usted dirá, claro, pastor, usted porque no lo ha vivido. Por eso le pido a Dios todos los días que me ayude a nunca rehusar de lo que Él me pida o de renegar de que he creído hasta ahora. Mire que el que ande firme, cuídese de no caer. Temor es cuando quiero algo y no lo quiero soltar y tengo miedo de perderlo. Pero miedo, ¿por qué? ¿Acaso Dios no es soberano de toda la tierra? ¿Acaso no cae un pajarillo al piso si no es por la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no tiene contado el número de nuestros cabellos? ¿Acaso Dios no tiene control de todo? Incluso si viene un ladrón a robarte, Dios tiene control de ese ladrón. Y es más, dice, si alguien pide algo, dáselo. Y si te pide la capa, dale también el bordón. No se lo rehuses. No, hoy en día los evangélicos se ponen a pelear. Mira, Dios te bendiga. Mira que si no me lo devuelves, te va a caer la plaga de Egipto. No tenemos que hacer eso. Nosotros confiamos en un Dios que sigue teniendo el control. Hermanos, Dios muchas veces trata con nosotros dándonos algo y quitándonos también. Muchas veces. Conozco mucha gente que un día tuvo mucho dinero y un día ya no tiene dinero. Conozco mucha gente que un día tuvo salud y después no tuvo salud. Conozco mucha gente que tuvo una familia, después no tuvo familia. Algunos conocieron a Dios en medio de esa situación.
Pero Dios trata así, lo vemos en el libro de Jonás. Dios hizo que naciera una calabacera. Pero al otro día Dios hizo que naciera un gusano. Imagínense, Dios pendiente de una calabacera y pendiente de un gusano. ¿Qué es más insignificante que un gusano? Esta mañana saqué a un perrito a pasear, a hacer las necesidades en sus cosas. Y vi un gusano. Si hubiese estado ese gusano en mi apartamento, seguramente lo hubiera matado. No soy tan que lo voy a recoger, lo voy a lanzar, no, lo hubiera matado y lo voy a... Pero lo conseguí afuera, es un gusano inofensivo. Pasé de largo. Pero dice la Biblia que Dios también hizo que naciera un gusano. Comió la calabacera y Jonás se molestó. Y le dijo, si yo tuve... ¿Y qué usó Dios para darle la gran lección a Jonás? La calabacera y el gusano. Tuviste tu sentimiento con la calabacera y yo no voy a tener misericordia de este pueblo que no sabe discernir lo que tiene a su mano derecha de su mano izquierda. Dios muchas veces va a tratar con nosotros de esa manera. Yo no sé cuál es tu Isaac, pero tienes que estar dispuesto a que si Dios te lo pide, tú se lo entregues. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero de la boca hacia afuera. Pero en ese momento verdaderamente nos vamos a dar cuenta si realmente estamos creyendo en el Señor o no. O cuál es la razón por la cual yo le he servido a Dios y ahora no. Hermanos, somos lo que somos por su gracia. Yo solo soy un siervo inútil. Dice, pastor, no se llame así. Pero es que eso lo dice la Biblia. Inútil siervo soy que hago lo que el Señor me mandó a hacer. Eso es lo que soy según la Biblia. Pero sé que donde Dios me ha puesto estoy llamado a servirle con fidelidad. Y oro que donde Dios te ponga, a donde Dios te lleve o donde te encuentres, le sirvas a Dios con verdadera fidelidad. Esa es mi oración. ¿Cuál es tu Isaac? Bueno, yo no lo sé. No, entonces tengo temor a perder algo que no quiero soltar. Pero si tú te lo quedas, es ilegítimo. Es como cuando a veces me pasaba mucho que mi hijo iba a una casa y a donde íbamos, porque siempre andábamos de visita, esas fueron mis primeras enseñanzas, ya está curado, aunque sigo dándole otras lecciones. Entonces le sacaban los juguetes, ¿verdad? Para que jugara. Y a él le gustaba un juguete. Entonces cuando se iba, ¿cuál era la enseñanza? Entregue el juguete. Pero ¿cuántas veces el niño no quiere entregar el juguete? Si él se lo queda, es ilegítimo. Hermanos, nada es nuestro. Nada es nuestro. Alejandro Magno pidió antes de morir que en su tumba sacaran sus manos hacia afuera, para que todo el mundo se diera cuenta que vino con manos vacías y que se iba con las manos vacías. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida entendiendo que solo somos peregrinos, solo soy mayordomo. Y con lo que Dios me ha dado para que yo administre mientras esté aquí en la tierra, que seamos los mejores administradores y que lo utilicemos para la extensión del reino de Dios. Porque el día de mañana me tocará partir y voy a estar delante de Dios. No nos vaya a pasar como aquel hombre que vivía siempre era para acumular, hacerse un granero más grande. Y quiero y quiero lo otro, y quiero un negocio, y quiero 2, y quiero 3, y quiero 4, y quiero una casa, y quiero 2 casas, y quiero 5 casas, y quiero un carro, y quiero 2 carros, y quiero 3 carros. Porque el corazón del hombre es insaciable. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú has acumulado, ¿para quién será?
la Biblia lo llama necio, necedad. Pero me encanta el pasaje que dice, te hagamos amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, ¿por qué injustas? Porque son de este mundo. Que con lo que Dios me da aquí, yo lo utilice comprometidamente para el reino de Dios. ¿Cuántos toman la palabra? Gloria a Dios. Ponga la mano en su corazón y diga, Señor, ayúdame a entender que nada es mío y que nada me pertenece. Todo es tuyo. Enséñame a entenderlo y a tener gozo y satisfacción con eso. Ese es el segundo pensamiento que tenía el judío. La Pascua. Jehová Jireh. Dios diciendo, no, Abraham, tú no lo vas a entregar. Yo soy el que lo voy a entregar. Yo voy a entregar a mi unigénito. Y el tercer cuadro, Isaías 53, el último. Vamos a leer Isaías 53. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, la enfermedad incurable que solo Cristo podía redimir. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero mira lo que hizo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Porque como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué fue sustituto el Cordero? Solamente voy a presentar algunos versículos que pudiera haber durado mucho más, pero ya estoy en el tiempo. Pero voy a mencionar algunos versículos rápidamente. Y solamente me voy a limitar a decir por qué murió según lo que la Biblia dice. Porque cuando la Biblia muchas veces habla de mundo, que se refiere a cosmos o a sistema, se está refiriendo entre todos los pueblos y naciones. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Se lo estaba hablando un judío que pensaba que la salvación era solamente para ellos. En otras palabras, le estaba diciendo que la salvación del Señor iba a alcanzar a habitantes de toda lengua y de toda nación. Entonces vamos a ver qué dicen los versículos. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por ¿quiénes? Por sus ovejas. Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En una ocasión le dijo a varios religiosos, ellos le preguntaron, si tú eres el Cristo, dígalo abiertamente. Y él le dijo, yo se los he dicho, pero ustedes no quieren oír. Y no quieren oír porque ustedes no son de mis ovejas. Porque las características de mis ovejas es que oyen la palabra de Cristo y le siguen. Vamos a ver otro texto, Mateo 1:21. Entonces murió por sus ovejas. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. Él murió por sus ovejas. Él murió por su pueblo de sus pecados. Otro texto, Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por sobreveedores, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pregunta, ¿a quién ganó por su propia sangre? A la iglesia del Señor.
Cristo murió por sus ovejas, Cristo murió por su pueblo, Cristo compró con su propio, ganó por su propia sangre a su iglesia. Solo estoy leyendo lo que dice el texto. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por su iglesia. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Amén. Otro texto, Juan 17:9. Esta fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Una de sus últimas oraciones. Su oración intercesora. Él dijo, yo ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nota que el Señor no dijo, yo oro por todo el mundo. Yo oro por los que tú me diste. Esos son los escogidos del Señor. Esos son los elegidos del Señor. Y a los que el Señor oró, por Él murió y por Él guardó. Como dice Juan 10:29. Vamos a leer Juan 10:29. Mi Padre me las dio, los que me diste. Y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Porque yo y el Padre somos uno. Volvamos al 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 otra vez. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, eso es seguridad. Y quiero culminar con Apocalipsis 5:4. Con esto termino. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero de Dios. Y todos tenían arpas, copas llenas de oro de incienso. ¿Y qué tienen esas copas? Las oraciones de los santos. Mira qué lugar tan hermoso Dios tiene en nuestras oraciones. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De todo qué? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos saben que reinaremos con el Señor sobre la tierra? Este no es nuestro fin. Nos espera una tierra prometida, una ciudad celestial, donde reinaremos con el Señor por siempre. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y eran millones de millones. Versículo 12. Y decían a gran voz, el Cordero, que fue inmolado, Él es digno de tomar, ¿qué, hermanos? El poder, ¿qué más? Las riquezas, ¿qué más? La fortaleza, ¿qué más? La honra, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? Y la alabanza, versículo 13.
y todo lo creado que está en el cielo, y todo lo creado que está en la tierra, y lo que está debajo de la tierra, y lo que está en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Cordero de Dios. ¡Aleluya! Vamos a estar de pies. ¿A cuánto Dios les ha hablado en este día, hermanos? ¿Cuánto le dan toda la gloria al Cordero de Dios? Amén. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi